Capítulo 46. El amor de mi casa. Eren Yeager. Tras la toma de posesión de la ciudad de Trost, con el triunfo resonando en el aire, el cuerpo cansado de Eren anhelaba un respiro, y se resolvió obedientemente a obedecer la inquebrantable orden del capitán Levi. Con una multitud de emociones arremolinándose en su interior, fue a su habitación donde podía relajarse y ordenar sus pensamientos dispersos, buscando consuelo en las profundidades de su mente agotada. Mientras recorría los laberínticos pasillos del cuartel, con pasos pesados y cargados de fatiga, la determinación de Eren no flaqueó. Finalmente, llegó al santuario de su morada temporal, una habitación adornada con muebles desgastados y recuerdos desvanecidos. El peso del agotamiento lo abrumaba como un ancla de hierro, dejándolo incapaz de reunir las fuerzas para hacer algo más que desplomarse en la cama, cediendo su cuerpo a la insistente fuerza de la gravedad. Con un suspiro de alivio, su rostro se encontró con el suave abrazo de la almohada, y en cuestión de segundos, Eren sucumbió al sueño. En lo más profundo de su cansancio, mientras el sueño lo llamaba, su mente tejió un tapiz de vívidos sueños. Los rostros de Reiner y Bertolt danzaban con una gracia enigmática, transformándose con fluidez en los rostros del formidable titán acorazado y el titán colosal. Eren, a pesar de su fatiga, se encontraba absorto en estas ensoñaciones nocturnas, donde su subconsciente evocaba incansablemente secuencias de devastación sin precedentes. Eren se despertó con un jadeo repentino, con el corazón acelerado y un sudor frío rodando por su rostro. Mientras recuperaba el aliento, miró a su alrededor con ojos ansiosos, intentando distinguir la línea entre su sueño y la realidad. Le temblaban las manos mientras se secaba el sudor de la frente, y su mente aún estaba nublada por las vívidas imágenes de su pesadilla. Pero al mirar por la ventana y ver el patio, poco a poco recobró el sentido y recordó dónde estaba. Se reconfortó con las vistas y los olores familiares que lo rodeaban. A pesar del miedo persistente de su sueño, Eren sintió una sensación de alivio al darse cuenta de que estaba sano y salvo. Mientras yacía en la cama, con el pecho agitado con cada respiración, sentía que su corazón latía a un ritmo alarmante, como si intentara escapar de su cuerpo. A pesar de sus intentos por calmarse, su mente seguía llena de pensamientos que se negaban a silenciarse. Gotas de sudor se habían formado en su frente y le resbalaban por la cara, dejando una sensación fría y húmeda. El sudor seguía corriendo por sus mejillas, dejando un rastro de humedad en el colchón. Cerró los ojos e intentó concentrarse en su respiración, pero el latido de su corazón en la garganta era demasiado fuerte para ignorarlo. Inhala y exhala, se recordó Eren mientras su respiración volvía poco a poco a la normalidad. Al levantar las piernas lentamente sobre el robusto marco de la cama, sus dedos tocaron la gélida e inflexible superficie del suelo de piedra de la habitación, lo que provocó un escalofrío involuntario que recorrió todo su cuerpo. A pesar del frío, su mirada se dirigió de inmediato al centro de la habitación, donde yacía una alfombra oriental negra de una belleza impactante, cuyo intrincado diseño presentaba el inconfundible diseño del cuerpo de exploración bordado justo en el centro. Los ricos colores de la alfombra parecían brillar contra la fría y oscura piedra de la habitación, mientras la contemplaba. Eren cerró los ojos. Lo ocurrido hace 2 días regresó a él como una ola imparable. A pesar de intentarlo, su mente se dirigió a Reiner y Bertolt, 2 compañeros que había considerado amigos, solo para que resultaran ser traidores. Eren recordó cuando una vez consideró dejarle saber a Reiner la verdad. Annie, murmuró Eren en voz baja con incertidumbre. Aún no sabía qué pensar de ella, pero la recordaba luchando junto a ellos, y Eren le había prometido que la protegería y que haría todo lo posible para que Annie sobreviviera a todo esto. Eren comprendía que no sería fácil protegerla, pero ahora mismo, la gente odiaba al colosal y al titán acorazado. Ahora mismo, todos pensaban en la titán hembra como alguien que los ayudó a derrotarlos, así que Eren sabía que podía contar fácilmente con el apoyo de la gente común, pero sabía que necesitaba el apoyo del comandante Erwin por encima de todo. Sin su apoyo, sería difícil que Annie sobreviviera. De repente, un destello del titán colosal atravesó sus ojos como un rayo. Eren recordó cómo el titán colosal los había mirado desde arriba, como si fueran hormigas para él. El recuerdo encendió un infierno en su interior, avivando las brasas de su furia. Apretando los dientes con determinación, sus ojos ardieron con una rabia desenfrenada, brillando como oro fundido. Su puño, impulsado por una oleada implacable de ira, chocó contra la inflexible barrera del muro que tenía ante él, desatando un torrente de emociones contenidas.
Sin embargo, el dolor abrasador que recorría su mano apenas se registraba, un mero telón de fondo ante la tempestuosa tormenta que se gestaba en su interior. Mientras la furia ardiente de Eren lo consumía, no pudo evitar preguntarse con incredulidad: ¿en qué demonios estaban pensando cuando les conté de mi madre? El peso de la traición se apoderó de su corazón, entrelazándose con la ira, la tristeza y una abrumadora sensación de furia. Impulsado por estas emociones tumultuosas, el puño cerrado de Eren chocó contra la pared repetidamente. Cada golpe resonaba con una potente mezcla de dolor físico y liberación emocional. Con cada golpe, la intensidad aumentaba, la agonía recorría su mano, haciéndola sangrar. Sin embargo, los extraordinarios poderes regenerativos que le otorgaban sus habilidades de titán aseguraron que los huesos fracturados sanaran rápidamente. Eren aguzó el oído, captando el leve crujido de las bisagras de la puerta, rindiéndose a la suave fuerza que la abría. Instintivamente, levantó la cabeza, buscando con la mirada el origen de la interrupción. Y allí, en la puerta, estaba Mikasa, con el rostro desencajado por la preocupación. Fue como si de alguna manera hubiera vislumbrado la tormenta turbulenta que rugía en su interior, agarrando el peso de su carga y llevándola consigo. Eren, su voz, como una tierna canción de cuna, le acarició los oídos. ¿Estás bien? Con pasos mesurados, cruzó la habitación. Con gracia, se acomodó a su lado en la cama. Eren, incapaz de resistir la atracción magnética de su presencia, la rodeó con el brazo derecho, atrayéndola más cerca, buscando consuelo en su conexión. En ese momento, sintió que las preocupaciones y los problemas del mundo se disipaban, reemplazados por el bálsamo reconfortante del apoyo incondicional de Mikasa. Con una genuina muestra de preocupación en su rostro y una mirada abatida que reflejaba la carga de sus emociones, la voz de Eren resonó con una delicada mezcla de inquietud y curiosidad al preguntar: ¿cómo están todos? En ese momento, en medio de la cacofonía de pensamientos que atravesaban su mente, sintió la reconfortante calidez de la suave mano de Mikasa posada sobre su cabeza, brindándole una sensación relajante que alivió momentáneamente sus pensamientos atormentados. A pesar de sus mejores esfuerzos por desviar su atención y apartar temporalmente el torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo, a Eren le resultó increíblemente difícil ignorar por completo la presencia de esos pensamientos que rondaban constantemente en lo más profundo de su conciencia. ¿Están todos bien, Eren? El muro está asegurado, y el capitán Levi y el comandante Erwin se ocupan de las consecuencias. Le susurró Mikasa al oído con dulzura, una melodía tranquilizadora. Su tacto, tierno y reconfortante, empezó en su cabeza, sus dedos se deslizaron delicadamente entre su cabello rebelde antes de acariciarle la mejilla. Fue un gesto de consuelo, un intento desesperado por borrar los recuerdos inquietantes que persistían en su mente, recuerdos de los amigos que una vez apreciaron, ahora convertidos en enemigos. Pero bajo el suave toque de Mikasa y sus palabras tranquilizadoras, había un matiz agridulce, un conmovedor recordatorio de los lazos rotos que una vez los unieron. Aquellos a quienes una vez llamaron amigos, camaradas que habían luchado junto a ellos en batallas pasadas, habían dado la espalda a la lealtad. ¿Cómo pudieron, Reiner, Bert? Pero antes de que pudiera terminar la frase, la delicada mano de Mikasa le acarició la barbilla, guiando su mirada hacia su cautivador rostro. En ese tierno instante, su expresión reveló una mezcla de preocupación, dulzura y amabilidad, dejando a Eren maravillado por su etérea belleza. Aunque había presenciado su gracia innumerables veces, nunca dejaba de asombrarlo con su radiante presencia, cautivando su corazón para siempre. Sé que duele, Eren, pero todos estamos aquí para ti. Yo estoy aquí para ti. Siempre estaré aquí para ti, prometió Mikasa. Mientras su voz resonaba con un compromiso inquebrantable, se acercó más, su cálido aliento acariciando su mejilla, mientras sus tiernos labios rozaban los suyos con una promesa de devoción inquebrantable. En ese tierno momento, Eren correspondió al beso, al principio suave y tierno, pero con el paso de los segundos, su pasión se encendió, intensificando la conexión entre ellos. Eren sujetó a Mikasa por su delicado cuerpo, presionándola firmemente contra la pared. Con su mano fuerte enredada en sus exuberantes mechones, la guió hábilmente hacia un beso apasionado que les provocó escalofríos eléctricos. Cada roce era una amalgama de crudeza y deseo mientras su lengua recorría sus labios flexibles, dejando un rastro de ardientes sensaciones a su paso. Mikasa sucumbió a un gemido seductor, entregándose a la embriagadora danza de sus lenguas entrelazadas. Incapaz de resistir la atracción magnética entre ellos, Mikasa instintivamente rodeó con su brazo el fuerte cuello de Eren, anhelando acercarlo más, profundizar en su apasionada unión.
Mientras tanto, su otra mano trazaba círculos relajantes sobre su musculosa espalda. Mikasa, gimió Eren con una mezcla embriagadora de deseo y urgencia. Su apasionado abrazo se interrumpió temporalmente al romper a regañadientes el electrizante beso. La intensidad de sus ojos igualaba el fervor de sus dientes, que mordisqueaban con insistencia sus tiernos labios, dejando un rastro de cosquilleo a su paso. Con un tirón abrupto pero tierno de sus exuberantes mechones, inclinó suavemente su cabeza hacia atrás, exponiendo su delicado cuello a su insaciable hambre. Al encontrar sus labios su suave piel, se desató una sinfonía de placer y dolor mientras la marcaba hábilmente con una serie de mordiscos apasionados, cada uno provocando un profundo suspiro de placer que escapó de los labios de Mikasa. La sensación de sus dientes hundiéndose en su flexible carne envió olas de éxtasis recorriendo todo su ser, haciéndola gritar en una mezcla de placer y anhelo. Eren. La voz de Mikasa tembló con una potente combinación de sorpresa y deleite. Su corazón se aceleró cuando la mano de Eren descendió sobre la amplia curva de su trasero con una deliciosa y sonora bofetada. El impacto provocó una oleada de euforia por todo su cuerpo, provocando un jadeo apasionado. Con una sonrisa traviesa, Eren no pudo resistir la tentación de darle otra nalgada juguetona, disfrutando de la embriagadora mezcla de placer y anticipación que danzaba entre ellos. Mientras su mano recorría su cuerpo, deslizándose delicadamente bajo su cuello, una oleada de electricidad recorrió sus venas, haciéndola levantar la vista hacia él instintivamente. Sus ojos, dilatados como un depredador obsesionado con su presa, absorbieron cada centímetro de su ser, dejándola profundamente consciente de la cruda desesperación reflejada en su propia mirada. En una muestra de poder y dominio puros, Eren gruñó suavemente, un sonido primario que le provocó escalofríos, antes de girarla rápidamente de nuevo. Empujándola firmemente contra la pared, afirmó su inquebrantable presencia, provocando en ella una embriagadora mezcla de excitación y vulnerabilidad. Unas horas más tarde, Ymir irrumpió en la habitación sin siquiera llamar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Mikasa y Eren enfrascados en su apasionada aventura sobre la cama despeinada. Un destello travieso brilló en su mirada. Sin dudarlo, se despojó de su ropa con una gracia seductora, un acto que revelaba su disposición a participar. Y así, sin más, se unió a ellos. Capítulo 47. Un cuchillo en la sombra. En marcado contraste con los estrechos y lúgubres agujeros que había habitado anteriormente bajo las bulliciosas calles, esta cámara en particular ofrecía una sorprendente novedad. A pesar de la humedad y la insidiosa proliferación de moho que tallaba intrincados patrones en las paredes, la habitación ostentaba una amplitud sorprendentemente generosa. Los restos de tela andrajosos, que servían como cortinas improvisadas para la solitaria ventana que daba al pasillo tenuemente iluminado, añadían un toque de desolada elegancia. Y aunque las ollas, cubiertas por una gruesa capa de polvo, parecían desgastadas y descuidadas, seguían siendo funcionales, cumpliendo su propósito con una dedicación inquebrantable. Pero fue la cama lo que realmente captó su atención. Con su robusta estructura y dos sencillas sábanas, este humilde lugar para dormir podía considerarse un refugio lujoso en comparación con la miseria que había encontrado en sus viajes. La idea de tropezar con un lugar así mientras seguía el rastro de una cantera lo llenó de una melancólica contemplación. ¿Tenía familia? Estas reflexiones se arremolinaban en su mente, incitando a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano y hasta dónde uno llegaría para crear una semblanza de hogar en el lugar más inesperado. Al encontrarse en medio del ambiente sórdido y escandaloso del burdel, una observación le llamó la atención, una que realmente valía la pena mencionar. Fue la constatación de que su hermana, con su singular individualidad, siempre había abordado la vida con audacia, sorteando con destreza las circunstancias más oscuras y optando constantemente por caminos poco convencionales. Sin embargo, mientras se sumergía en la atmósfera, una historia completamente diferente se desplegó ante sus sentidos. El aire que lo rodeaba era denso y estancado, impregnado del penetrante olor a moho y materia en descomposición, impregnando la esencia misma de la habitación. Era un aroma que susurraba un capítulo inédito en el intrincado tapiz de su vida familiar, una pista olfativa que Kenny Ackerman, con un ligero gesto de arqueo de ceja, identificó y reconoció de inmediato. En cuestión de segundos, una escena inquietante se desplegó ante sus ojos, dejándolo conmocionado y desconcertado. La visión que lo recibió fue nada menos que un cuadro trágico. El cuerpo sin vida de su amada hermana yacía inmóvil, con una quietud inquietante impregnando el aire.
Como si el destino tuviera una cruel ironía, se encontró cara a cara con su sobrino, que tenía una apariencia esquelética. Una oleada de desesperación invadió a Kenny, envolviéndolo como una marea implacable. El peso de la situación lo oprimía con fuerza, arrastrándolo a un abismo de desolación. Este no era el resultado que había imaginado ni anticipado, ni mucho menos el escenario que esperaba. A pesar de las diferencias personales o la distancia que pudiera haber existido entre ellos, Kuchel era familia, y la idea de su fallecimiento en ese lugar desolado, con su cuerpo descomponiéndose en una soledad lastimosa, lo conmovió profundamente. Pero no era solo la soledad de su fallecimiento lo que lo atormentaba. Su mirada se desvió hacia la frágil figura acurrucada en el rincón más alejado de la habitación, una mera sombra de lo que una vez fue. La decisión de Kuchel de traer una niña a este mundo duro e implacable le parecía incomprensible. ¿Quién en su sano juicio, se preguntó, sometería a un ser inocente a circunstancias tan traicioneras? La ira y el desconcierto lo arremolinaban en su interior, mezclados con la tristeza que amenazaba con consumir su ser. ¿Y ahora qué? Levi. Solo Levi. Kenny. Solo Kenny. No hacen falta apellidos, no hace falta conocernos más. ¿De qué serviría que dijera: hola, encantado de conocerte, chico, soy el hermano de tu madre? No hablábamos mucho, por eso murió aquí, y yo ni siquiera lo sabía. Ahora no sé qué hacer contigo, y de todas formas estás medio muerto. Mejor evitarme toda esa incomodidad. Kuchel y yo éramos conocidos, un placer conocerte, chico. El peso de esas palabras pareció resonar por la habitación, con una sensación de resignación y curiosidad a la vez. Al observar la mirada silenciosa de Levi, Kenny no pudo evitar sentir una abrumadora mezcla de compasión y fastidio. Los ojos hundidos del niño parecían albergar toda una vida de historias no contadas, lo que hacía que uno se preguntara cuánto tiempo había estado abandonado en aquella desolación. Levi parecía como si lo hubieran privado de las necesidades humanas más básicas: sustento e higiene. Su frágil cuerpo apenas se aferraba a la vida, pareciéndose más a un cadáver andante envuelto en una camisa enorme y andrajosa que probablemente perteneció a Kuchel. En ese momento, una oleada de frustración e impotencia invadió a Kenny. La gravedad de la situación se hizo dolorosamente evidente, y se encontró lidiando con la pregunta de qué debía hacer ahora. Mientras los dedos de Kenny se extendían instintivamente para rascar la mata de pelo rebelde oculta bajo su sombrero desgastado, se vio inmerso en un pozo negro de contemplación, obligado a evaluar la deprimente variedad de opciones que la despreciable situación, orquestada por Kuchel, le había impuesto. Simplemente fingir ignorancia ante la difícil situación del niño inocente requeriría una frialdad que incluso el asesino en serie más experimentado estremecería. Kenny no pudo evitar reírse burlonamente ante la sola idea. Sin embargo, abandonar al vulnerable joven a su suerte en esta lamentable situación parecía una muestra de debilidad y debilidad mental. Aunque la fragilidad del niño hacía que su lamentable existencia fuera fugaz, Kenny contempló que quizás sería más compasivo, a su manera retorcida, acabar con su vida rápidamente y liberarlo de las garras de la desesperación. Kenny no era un sádico. Kenny alzó a regañadientes su mirada cansada hacia Levi. La mirada que lo recibió desde el otro lado de la habitación era una mezcla escalofriante de frialdad, silencio, agotamiento y determinación inquebrantable. Sintiendo el peso de la situación oprimiendo su pecho, Kenny dejó escapar un profundo suspiro que resonó en la habitación en penumbra. Apoyó la cabeza contra la pared mugrienta, cuya textura áspera le arañó la piel. A pesar de la desolación de la situación, un rayo de esperanza brilló en los ojos de Kenny. Tenía que haber otra salida, un camino oculto que aún no habían considerado. Haciendo acopio de fuerza, Kenny se armó de valor para preguntarle a Levi: ¿puedes ponerte de pie, chico? Una expresión perpleja cruzó el rostro de Levi mientras preguntaba: ¿por qué? Los rasgos de Kenny se contrajeron con una mezcla de frustración e incredulidad. Soltó un bufido exasperado, incapaz de comprender la incomprensión de Levi. ¿Qué quieres decir con por qué? ¿Qué demonios? Dime si puedes o no. El silencio flotaba en el aire, inflexible y pesado. La frustración carcomía las entrañas de Kenny, obligándolo a tomar cartas en el asunto. Con un gruñido decidido, se incorporó del suelo desgastado. Sus músculos cansados protestaron por el esfuerzo. Otro suspiro escapó de sus labios, esta vez más fuerte y pronunciado. Distraídamente, se frotó el cuello y luego la mejilla, en un inútil intento de encontrar consuelo en el movimiento repetitivo que no le ofrecía respuestas ni guía.
Levi no se movió al principio, pero abrió el abrazo que tenía sobre sus delgadas piernas, y se escuchó un crujido en los huesos mientras lo hacía. Última oportunidad. Piensa bien en dónde te estás metiendo. No podía cuidar de un niño por todas las razones imaginables. No era apartamento para ser padre, no tendría paciencia para criar a un niño, no sabía nada de niños, y no podía permitirse andar con un maldito mocoso causándole problemas mientras él mataba policías y se encargaba de los recados de Uri. ¿Y desde cuándo Kenny necesitaba una conciencia o un alma? Suspiró por lo que pareció ser la 10ª vez en 10 minutos, sin estar seguro de si estaba admitiendo la derrota o no. Bueno, al diablo con todo. El agudo grito de Levi resonó por la habitación, una extraña amalgama de sorpresa, debilidad y absoluta rareza, mientras Kenny se agachaba con gracia, con movimientos que recordaban a los de un depredador que se acerca a su presa. Con un movimiento hábil, Kenny deslizó las manos bajo los brazos temblorosos de Levi, pero un fugaz instante de pánico lo invadió. Y sí, sin querer, había causado algún daño interno. El cuerpo de Levi no ofrecía consuelo, carente de cualquier suavidad, simplemente un conjunto de huesos protuberantes que amenazaban con perforar el frágil velo de piel fina como el papel. Sorprendentemente ligero, parecía como si Kenny sostuviera una caja torácica entre las palmas abiertas, un delicado equilibrio al borde de la vulnerabilidad. Los dedos de Kenny temblaban, no de miedo, sino al darse cuenta de que un movimiento en falso podría dislocar fácilmente los frágiles hombros de Levi. Un siseo escapó de los labios de Kenny, delatando su agitación interior, mientras intentaba frenéticamente descifrar la forma correcta de acunar a este enigmático niño sin causarle daño. Levi era sorprendentemente pequeño, a pesar de tener que... 4, 5... ¿Cuántos años tenía? Bueno, las matemáticas para otro momento. A pesar de ese extraño chillido felino que soltó, de sorpresa o de dolor, no emitió ningún otro sonido ni movimiento cuando Kenny lo levantó y lo acunó en un brazo. Era lo suficientemente pequeño y ligero como para cargarlo sin esfuerzo. Su abrigo largo pesaba más que el niño. Kenny esperaba que Levi lo sujetara, o algo así como suelen hacer los niños, pero este mocoso apenas apoyó su cabeza grasienta en el hombro de Kenny. Kenny echó un vistazo a la habitación mientras recogía su maleta con la mano libre, observando a Cuchel en su lecho de muerte. No había nada más que pudiera llevarse de este lugar, solo otra humillación para la familia Ackerman, más muerte para todos. A pesar de que ahora trabajaba para Uri, reduciendo el número de amenazas que tenían, no podría haber evitado que algo así sucediera. Un rápido pero intenso destello de ira lo ardió. Al menos no dejaría que otra persona muriera de forma tan patética. Era algo que debía memorizar durante todos los cambios que esta decisión tendría en la vida de Kenny. Ya se han dicho todas las despedidas, así que no hay necesidad de más. Vámonos. Si esperaba resistencia, claramente no había comprendido del todo lo débil que era el chico. O tal vez, con el tiempo, comprendería lo inusual que era. Por ahora, Kenny salió de la habitación, dejando la puerta abierta tras él y sin dejar que Levi la mirara. El proxeneta gordo y desdentado se levantó indignado al ver el bulto en el regazo de Kenny. Oye. Tienes que pagar si quieres llevarte algo. La maleta cayó al suelo mientras el cuchillo voló a la mano de Kenny más rápido de lo que el hombre gordo podía estremecerse, sus ojos se abrieron de golpe y su boca sin dientes se abrió de par en par mientras la hoja apuntaba hacia él, esperando solo un capricho para cortarle la garganta. No te estás ahogando en tu propia sangre ahora mismo porque podría perforarle el pulmón si lo sacudo demasiado. Probablemente el proxeneta no se había dado cuenta de que el bulto en el brazo de Kenny respiraba y lo miraba con esos ojos fríos. El hombre gordo murmuró algo que a Kenny no le importó escuchar, y decidió dejarlo allí. En otra ocasión, Kenny podría matarlo. Ahora no. Kenny salió del burdel, por una vez sin estar interesado en las mujeres tetonas que lo llamaban en la puerta, y luego notó la cantidad de manchas oscuras en su abrigo largo y en el niño en su brazo. No sé ni por dónde empezar, dijo, mientras caminaba por la calle buscando un bar que recordara de los viejos tiempos. El mocoso permaneció en silencio, sin siquiera mirarlo. Kenny incluso levantó una ceja y echó un vistazo bajo el pelo sucio para ver si seguía vivo. Parecía que sí. En fin, necesitas un baño, pero comer es más importante. Así que estás comiendo. Levi se movió al oír eso y lo miró. Kenny le devolvió la mirada, y esa parecía ser su conversación. El pub estaba abarrotado, y casi todos los miraron varias veces. A Kenny no le importaban las miradas de nadie, y aquí tampoco. Pagó agua, sopa y pan, y le indicó al empleado que le acercara los platos a Levi cuando los trajeran a la mesa.
Tomó la enorme jarra que le habían traído y se echó a la boca una cerveza bien merecida. No voy a masticarlo para ti como un maldito pájaro, así que come con tus propios malditos dientes, agregó cuando Levi parpadeó ante la comida que le presentaron. Se preguntó si el chico estaría roto. Vivir sin emociones tenía sus ventajas, reflexionó Kenny. Pero en fin, con el tiempo, ya resolverían las cosas. Dejémoslo así por ahora. Quizás deberíamos haberlo hecho al revés, comentó Kenny mientras Levi daba un primer mordisco al pan, parpadeaba y luego seguía comiendo rápidamente hasta quedar completamente lleno. Ahora no puedes bañarte, así que supongo que tendremos que aguantar el olor. Tú tampoco hueles muy bien. Y jamás comería tu comida de escupitajo, sería asquerosa. ¿Podemos comer en silencio? Kenny se atragantó con su cerveza de forma no muy sutil, tosiendo y riendo ruidosamente, atrayendo aún más miradas hacia ellos. Bueno, de verdad no eres de los que se mueren y se rinden, ¿verdad? Unos cuantos mordiscos y ya estás contestando. Muy bien, mocoso, come y ponte bien, porque no te voy a arrastrar si no puedes seguir el ritmo, ¿me oyes? Levi cumplió su petición y no volvió a responder. Kenny y Levi se sirvieron sus propias bebidas, y Kenny se aburrió rápidamente de él y empezó a hablar con uno de los borrachos que estaban cerca, dejando al chico comer tranquilo. Kenny se preguntó muchas veces si había tomado la decisión correcta, siendo altruista en ese momento de su vida. En sus momentos de ira, incluso se arrepintió. Pero al recordar todas esas ocasiones, sabía que él habría hecho lo mismo. Mientras Kenny reflexionaba sobre el estúpido mocoso, una interrupción abrupta interrumpió su hilo de pensamiento. El resonante golpe en la puerta resonó por toda la habitación, haciéndole emitir un gruñido de desaprobación mientras, a regañadientes, se apartaba de sus cavilaciones. Con un dejo de irritación en sus palabras, reunió la energía para dirigir al intruso al interior. Pase, ordenó, con la molestia palpable en su voz. Cuando la puerta se abrió con un crujido, revelando la figura al otro lado, la mirada de Kenny se posó en Caven. Caven, una joven de elegante estatura, poseía un físico esbelto y bien formado que reflejaba su fuerza subyacente. Una serena melancolía parecía envolver su rostro mientras Kenny se esforzaba por recordar una sola ocasión en la que la hubiera visto sonreír. Su brillante melena rubia le caía en cascada justo por debajo de los hombros, elegantemente sujeta por un flequillo cuidadosamente peinado al centro. Vestida con ajustados pantalones color ébano, una impecable camisa blanca abotonada y elegantes zapatos color obsidiana, irradiaba una sofisticación natural. Cabe destacar que se adornaba con el formidable equipo antipersonal ODM. Al entrar en la habitación en penumbra, sus ojos buscaron instintivamente a su líder de escuadrón. Con un gesto rápido pero respetuoso, se llevó la mano al corazón, ofreciéndole un firme saludo. En respuesta, Kenny exhaló un suspiro cansado por la nariz, con una expresión que revelaba una pizca de frustración mezclada con curiosidad. Con una sonrisa pícara que le provocó escalofríos, planteó una pregunta que flotaba en el aire, llena de suspense. Bueno, ¿qué está pasando que tiene a todos tan emocionados? La voz de Kenny resonaba con una mezcla de diversión y temor, pues había percibido un cambio subyacente en el ambiente desde la madrugada. Normalmente, los días de Kenny como estimado jefe de escuadrón de la policía militar eran monótonos, carentes de cualquier compromiso emocionante. Rara vez se veía envuelto en algo remotamente emocionante. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy, una invisible corriente de anticipación corría por el aire, insinuando algo nada mundano, algo fuera de lo común. Mientras los primeros rayos del amanecer bañaban la sala del consejo, proyectando un suave resplandor dorado sobre la estancia, los miembros del consejo comenzaron sus labores del día. En medio del frenesí, los papeles crujían y las voces llenaban el aire, trayendo consigo una cacofonía de quejas que amenazaba con desgarrar incluso a los espíritus más serenos. En ese mar de frustración y vanidad, Kenny se encontró sentado entre ellos, plenamente consciente de la paciencia que debía armarse. Habría sido demasiado fácil sucumbir a los oscuros susurros que lo incitaban a silenciar el incesante gruñido de estos cerditos que creían que el mundo giraba únicamente en torno a sus deseos. Sin embargo, a pesar de la abrumadora tentación, Kenny reconoció la importancia de cada persona presente. Así, con el corazón apesadumbrado y gran reticencia, acalló los violentos pensamientos que danzaban en su mente, optando en cambio por navegar por las turbulentas aguas del discurso del consejo con moderación y una serenidad inquebrantable. A medida que la reunión, aparentemente interminable, se prolongaba, cada minuto que pasaba parecía una eternidad, un aire de inquietud y frustración impregnaba la sala.
Sin embargo, justo cuando parecía que la atmósfera opresiva no se disiparía jamás, se desató una repentina conmoción al abrirse las pesadas puertas, revelando la figura de un soldado curtido en la batalla. Irrumpiendo en la sala con una urgencia que exigía atención inmediata, las palabras del soldado, entrecortadas, flotaron en el aire, electrizando la atmósfera. Con una mezcla de asombro, incredulidad y alarma, todos volvieron la mirada hacia él, abriendo los ojos de par en par, mientras él comunicaba rápidamente la asombrosa noticia. El colosal titán había vuelto a materializarse de la nada, sembrando el caos en las puertas de la ciudad de Trost. Tras recibir la información crucial, el rey verdadero no tardó en emitir una orden firme. En caso de un colapso inminente de la muralla rosa, las puertas de la muralla sina debían cerrarse herméticamente, impidiendo la entrada a cualquier alma desesperada que buscara refugio. Unánimemente, los demás estimados miembros del Consejo Privado, impulsados por su apatía hacia el destino de toda la población de la muralla rosa a manos de los implacables titanes, brindaron su apoyo incondicional a este audaz decreto. Mientras tanto, Kenny se sintió tentado por la idea de implementar su propio plan. Sin embargo, sus planes se vieron truncados abruptamente al recibir una noticia inesperada. Alguien se había convertido en un titán en la ciudad de Trost, alguien que no era el titán acorazado ni el titán colosal. Kenny sabía que eso significaba que Rod les estaba ocultando algo, y cuando esa información llegó, Rod se puso pálido, más pálido de lo habitual, algo que Kenny notó de inmediato pero mantuvo la boca cerrada por el momento. Ahora, habían pasado 5 horas desde que recibió el último informe. Kenny miró a Kaven, indicándole que continuara e informara todo lo que sabía. Kenny guardó silencio mientras Kaven le hablaba de alguien llamado Eren Yeager. Al parecer, pudo transformarse en un titán y, con su fuerza, selló el agujero en la pared con una roca gigante. Kenny entrecerró los ojos al oír que lo que Kaven decía no tenía sentido. La familia real era la única que poseía el poder de los titanes, así que ¿de dónde lo había sacado Eren? Kenny sabía que algo ocurría desde hacía 5 años. No había visto ni una sola vez al resto de la familia real, solo a Rod. Kenny sabía que la maldita serpiente ocultaba algo. Kenny había intentado descubrir la verdad, pero la rata lo ocultaba todo. Ahora parecía la oportunidad perfecta para descubrirla. Mientras Kaven le contaba todo lo sucedido en la ciudad de Trost, Kenny se vio envuelto en un silencio desconocido. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, mientras sus labios temblaban, intentando desesperadamente contener una carcajada inminente. Y entonces, como si ya no pudiera contenerla, una explosión de alegría escapó de lo más profundo de su ser, reverberando por el aire, haciendo que Kaven retrocediera de asombro. La expresión perpleja en su rostro reflejaba los pensamientos que la atormentaban, preguntándose por el motivo de la inesperada y escandalosa diversión de su capitán. ¿Capitán?, preguntó tímidamente, buscando una explicación a su peculiar reacción. Pero Kenny, aún riendo, recuperó la compostura. Su voz ahora estaba impregnada de una mezcla de furia juguetona y creciente rabia. Rod, gusano astuto. Siseó entre dientes, levantándose bruscamente de su asiento, haciendo que la silla de madera cayera al suelo con estrépito tras él, resonando por toda la habitación. La voz de Kaven rompió el tenso silencio, con la mirada fija en la figura del capitán Kenny, que se alejaba. «¿Capitán?», volvió a gritar, y su voz resonó por el pasillo. Sin inmutarse por su falta de respuesta, lo persiguió con rapidez. Sus pasos resonaban en el frío suelo de acero. Desesperada por alcanzarlo, volvió a gritar su nombre con un tono de urgencia. Mientras tanto, Kenny seguía avanzando, con la mirada fija al frente, negándose a reconocer la presencia de Kaven. Había un tono de voz inconfundible cuando finalmente se giró para mirarla, con los ojos encendidos por una mezcla de ira y frustración. «Haré una visita a Rod», declaró, con una firme determinación en la voz. La expresión de perplejidad de Kaven se profundizó, frunciendo el ceño con confusión mientras cuestionaba sus motivos. ¿Por qué?, preguntó con curiosidad y preocupación en la voz. Una oleada de intensa emoción recorrió a Kenny, con la ira latente a flor de piel. Con un siseo venenoso, desató su frustración contenida. «El gusano ha ocultado la verdad demasiado tiempo», dijo furioso, con palabras destiladas de desdén. Hacía mucho tiempo que no sentía una furia tan cruda y desenfrenada. Con una potente y resonante patada, Kenny irrumpió por la puerta, haciendo temblar y crujir el marco de madera bajo su fuerza. El impacto de su entrada casi hizo que la puerta se estrellara contra el suelo, prueba de su inquebrantable determinación.
Al otro lado de la habitación, Rod, absorto en su trabajo tras un robusto escritorio de roble, fue sobresaltado por la estruendosa reverberación. Sobresaltado, se puso de pie de un salto, abriendo los ojos de par en par con incredulidad al presenciar la implacable marcha de Kenny hacia él. Un destello de miedo se dibujó en la mirada de Rod al contemplar la intensidad de la furia de Kenny, con una tormenta preparándose en sus ojos. Cuando Rod empezó a pronunciar las palabras, "Kenny, ¿qué significa?", se produjo una interrupción repentina. Kenny, impulsado por una inexplicable oleada de fuerza, agarró rápidamente la túnica de Rod, levantándolo sin esfuerzo con un solo brazo dominante. En un intento desesperado por liberarse, Rod se retorció y forcejeó implacablemente, intentando desesperadamente zafarse del formidable agarre de Kenny. A medida que transcurrían los segundos, la tez de Rod palidecía cada vez más, su cuerpo empapado en sudor, dando testimonio del miedo abrumador que se había apoderado de él. Como atrapado en las garras de una pesadilla, Rod reunió fuerzas para decir con voz áspera: "Kenny, ¿qué haces?". Sin embargo, el férreo agarre de Kenny sobre su túnica se acentuó, asfixiándolo física y mentalmente. La intensidad de la mirada amenazante de Kenny envió escalofríos por la columna de Rod, su respiración se volvió trabajosa y superficial. Con un movimiento brusco y contundente, Kenny lanzó a Rod sin esfuerzo por encima de la mesa, impulsándolo directamente hacia la silla. El impacto hizo que Rod y la silla cayeran al suelo, dejándolo retorciéndose de dolor. Mientras se masajeaba con cuidado la garganta palpitante, los intentos de Rod por recomponerse se vieron rápidamente frustrados por la amenazante aproximación de Kenny. Como un depredador que se acerca a su presa, Kenny acortó la distancia, sus dedos apretando firmemente la tráquea de Rod, levantándolo gradualmente hasta que sus pies quedaron colgando inertes en el aire, desprovistos de cualquier base sólida. Kenny, Rod tartamudeó, con la voz temblorosa de miedo mientras intentaba hablar desesperadamente. Cada sílaba escapaba de sus labios con creciente dificultad, como si el peso de la situación presionara sus cuerdas vocales. Pero antes de que Rod pudiera emitir otro sonido, Kenny impulsó con fuerza su frágil cuerpo contra el imponente cristal de la inmensa ventana cuadrada. El impacto reverberó por la habitación, con un eco ominoso, casi ensordecedor. Una fina fractura emergió, extendiéndose silenciosamente por la barrera transparente, y en ese fugaz instante, el corazón de Rod dio un vuelco. La comprensión lo golpeó como un rayo. Si la ventana se rompía por completo, caería indefenso desde la imponente altura del tercer piso. Rod Reis, dime la verdad ahora, oh. Kenny dejó de hablar mientras su mano izquierda buscaba sigilosamente el arma oculta a su costado, maniobrando hábilmente para revelar una escopeta corta que brillaba siniestramente a la luz. Un tenso silencio envolvió la habitación cuando el cañón de la escopeta dio en el blanco, el frío metal presionando la frente de Rod, provocándole un escalofrío. El rostro de Rod palideció, dejándolo pálido como la nieve recién caída. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo y su cuerpo retrocedió involuntariamente ante la amenazante proximidad del arma. ¿O serás media cabeza más bajo, tú decides? Con una voz que portaba la ira de mil tormentas, la exigencia de Kenny quedó suspendida en el aire como una corriente eléctrica, cada palabra impregnada de una potente mezcla de furia y determinación. La punta del cañón presionó firmemente contra la frente de Rod, lo que le provocó un estremecimiento de agonía física y emocional mientras luchaba con la importante decisión que tenía por delante. ¿Sobre qué? Con la voz temblorosa y la respiración entrecortada, Rod interrogó a Kenny. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. Mientras luchaba por mantener la compostura, intentando desesperadamente regular su respiración, sintió la garganta tan reseca como la árida extensión de un desierto. Sin embargo, a pesar de su aprensión, ver la sonrisa de Kenny le provocó un escalofrío, una siniestra curvatura en los labios que podía hacer huir a cualquiera despavorido. Y entonces, con una determinación escalofriante, Kenny presionó el extremo del cañón de la escopeta contra la frente de Rod, ejerciendo la suficiente presión como para que su piel se rasgara ligeramente, una gota de sangre marcando el comienzo de una terrible experiencia. ¿Dónde está tu familia, Rod? ¿Se fueron todos de vacaciones al paraíso? ¿Quieres ir?, preguntó Kenny mientras se impulsaba con fuerza contra el cristal de la ventana una vez más. El impacto rompió el cristal, desatando una feroz ráfaga de viento frío que inundó la habitación. Precariamente posicionado al borde de la ventana rota, Rod intentó entrar frenéticamente, desesperado por escapar del frío penetrante.
Sin embargo, el agarre de hierro de Kenny permaneció inflexible, manteniéndolo firmemente en su lugar, su fuerza eclipsando cualquier esperanza de liberación. Uri no habría estado de acuerdo con, las palabras de Rod se interrumpieron de nuevo cuando Kenny apretó la túnica de Rod con fuerza, como si el peso de su convicción se hubiera transferido a sus dedos. Sin dudarlo un instante, Kenny impulsó el brazo hacia adelante, elevándolo sobre los restos irregulares de la ventana rota. En un instante, Rod se encontró al borde del precipicio, con el cuerpo peligrosamente suspendido en el aire, dependiendo únicamente de la firme sujeción de Kenny sobre su túnica. Si vuelves a hablar de Uri, te tiro por la ventana. Con una mirada amenazante, Kenny le lanzó una advertencia escalofriante a Rod. Mientras la tensión flotaba en el aire, los dedos de Kenny aflojaron gradualmente su férreo control sobre la túnica de Rod, lo que provocó que el brazo de Rod se envolviera instintivamente alrededor del de Kenny, buscando desesperadamente estabilidad y evitando la terrible caída que le esperaba abajo. En un momento de absoluta desesperación, la voz de Rod estalló en un grito desgarrador, resonando con el peso de su determinación. «Te lo contaré todo», gritó, con una mezcla de miedo y determinación en sus palabras. Mientras los ecos de su súplica resonaban por la habitación, el rostro de Kenny se contorsionó en una sonrisa malévola, con los ojos brillando de triunfo. Con un aire de sádica satisfacción, Kenny arrojó a Rod con fuerza contra los confines de la habitación, haciendo que su cuerpo chocara contra la superficie inflexible del escritorio. Un gemido gutural escapó de los labios de Rod mientras una oleada de dolor agonizante lo recorría todo. Cada fibra de su espalda parecía gritar en protesta, amplificando el tormento que soportaba. En cuestión de segundos, Kenny acortó rápidamente la distancia entre ellos, su presencia se cernía amenazante sobre el cuerpo debilitado de Rod. «Bueno», empezó Kenny, con la voz teñida de una mezcla de determinación y cautela, mientras estabilizaba el arma y volvía a fijar la mirada fija en Rod. «Habla», ordenó, sus palabras cortando el silencio como una cuchilla afilada, sin dejar espacio para la evasión ni el engaño. La mirada de Rod se movía nerviosamente, con la incertidumbre grabada en su rostro, mientras accedía a regañadientes a la exigencia de Kenny con un asentimiento vacilante. Respiró hondo y comenzó a relatar los acontecimientos de hacía 5 años. Cómo alguien se había colado en su escondite, cómo había luchado contra Frieda y luego se la había comido. Mientras Rod relataba cada detalle de los tumultuosos acontecimientos que se habían desarrollado, el rostro de Kenny se transformó en uno de contemplación pasiva. Sus ojos se fijaron en algún punto distante mientras profundizaba en los recovecos de su mente. En un giro que pilló a Rod completamente desprevenido, Kenny cobró vida de repente. Su cuerpo se impulsó hacia la salida con una determinación inquebrantable. «Kenny», resonó la voz de Rod en la habitación, una súplica desesperada mientras ignoraba el dolor punzante que lo recorría, con una determinación inquebrantable. El sonido de su voz atravesó el aire, congelando la mano de Kenny justo cuando agarraba el frío picaporte de la puerta. «Supongo que se llevará a cabo un juicio contra ese mocoso. Es hora de que hagas tu mejor jugada si quieres que la familia real recupere su poder», dijo Kenny con indiferencia, sin mirar a Rod. Mientras Rod asimilaba las palabras de Kenny, una sonrisa pícara se dibujó en su rostro, una señal reveladora de su anticipación y deleite ante la perspectiva. «Lo sé, pero no solo él. Se realizará un juicio para los otros 4 cambiantes», explicó Rod rápidamente, sabiendo que si jugaba bien sus cartas, la familia real podría quedarse con el titán fundador, junto con el colosal, el blindado y el otro cuyo nombre desconocía. Con una determinación inquebrantable brillando en sus ojos, Kenny declaró con confianza: «Llevaré a mi equipo allí, averiguaremos dónde están escondidos y los traeremos a todos aquí». Mientras sus palabras flotaban en el aire, la mano de Kenny agarró con gracia la manija de la puerta, manipulándola hábilmente hasta que la puerta se abrió de par en par. «Debemos tener cuidado. No sabemos cuánto sabe el cuerpo de inspección, pero debemos asegurarnos de que no descubran demasiado. De lo contrario, se desatará el caos», explicó Rod, consciente de que las posibilidades de que el cuerpo de inspección obtuviera información de los cambiaformas capturados aumentaban con el paso del tiempo. «Lo sé, Rod. No te preocupes, uno de mis hombres ya se ha infiltrado en el cuerpo de inspección», dijo Kenny con una amplia sonrisa, recordando lo que su informante le había contado hasta el momento. «Vi a la líder del escuadrón Ángel escondiendo una jeringa, pero no sé dónde pudo haberla puesto,